¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando el terror controla cada calle de su ciudad? ¿Qué significa desafiar al régimen más brutal de Europa justo en su propio corazón, en la capital del miedo? ¿Quién sería tan audaz como para convertir una mansión aristocrática en un santuario clandestino, mientras la Gestapo patrulla a la entrada? Hoy, en Sombras del Conflicto, presentamos La Condesa del Silencio, la aristócrata nazi que ocultó judíos en su mansión y cómo escondió al escritor Hans, una historia que parece ficción, pero que ocurrió bajo la sombra del águila imperial, en la misma ciudad donde Hitler trazaba su dominio. La mansión que desafió al terror. En pleno Berlín, donde las banderas con esvásticas ondeaban en cada edificio y el miedo impregnaba hasta la respiración de los ciudadanos, la condesa María von Maltzan, heredera de una de las familias más influyentes de Alemania, tomó una decisión que pocos podrían haber imaginado. En vez de alinearse con el régimen, como muchos de su clase hicieron, decidió pelear contra él, utilizando la herramienta más impensada: su propia mansión. Mientras la propaganda nazi envolvía al país, ella abría puertas secretas, movía muebles, levantaba tablas del suelo y convertía espacios nobles en refugios invisibles. Su hogar, diseñado para banquetes y recepciones aristocráticas, se transformó en un laberinto clandestino donde unos pocos podían esconderse del monstruo que dominaba el país. Y lo sorprendente no era solo el riesgo, sino el lugar, el corazón del poder nazi. Las inspecciones de la Gestapo eran constantes, inesperadas, brutales, y cada vez que esos oficiales cruzaban la entrada de mármol, la respiración de los refugiados quedaba suspendida entre las paredes. Sin embargo, la condesa había perfeccionado un sistema de ocultamiento tan ingenioso que incluso los espías más experimentados jamás sospecharon lo que ocurría en ese palacio silencioso. El sofá que guardaba un escritor. Entre los muchos que protegió, uno quedaría marcado como el episodio más audaz de su resistencia. El escritor judío Hans, cuyo talento literario lo había convertido en objetivo prioritario para el régimen. Cuando los nazis intensificaron la búsqueda, María cometió un acto tan temerario que hoy parece sacado de una novela. Lo escondió dentro del sofá de su sala de estar. Mientras oficiales nazis conversaban con ella a menos de 1 metro, Hans permanecía silenciado, inmóvil, atrapado entre los muelles y la tela del mueble. Imaginar la escena es sentir el pulso acelerado de ambos. Ella, manteniendo la calma con la elegancia de una aristócrata entrenada para disimular cualquier emoción, y él escuchando su propio corazón golpear contra la oscuridad del cajón improvisado que lo protegía. Ese sofá se convirtió en uno de los escondites más famosos de la resistencia en Berlín. Un mueble donde el silencio valía más que cualquier fortaleza. La maestra del engaño. Pero María no solo daba escondite. Era una red de supervivencia completa por sí misma. Curaba heridas, conseguía alimentos cuando la escasez golpeaba cada barrio y mantenía vivos a quienes dependían de su decisión de desafiar al régimen. Lo hacía con tanta habilidad que sus acciones parecían sincronizadas con la intuición precisa de alguien que conocía cada rincón de su ciudad. Con el tiempo, la condesa dominó también el arte que salvaría varias vidas: la falsificación. Convertida en experta improvisada, creó documentos, permisos y pasaportes que permitieron a decenas de personas cruzar fronteras internas y externas sin ser detectadas. Sus manos, que antes llevaban joyas y abanicos de salón, comenzaron a manejar tinta, sellos y papeles robados, construyendo identidades nuevas capaces de burlar a un régimen que se jactaba de su control absoluto.
Su contacto con grupos antinazis la llevó a involucrarse en tareas aún más peligrosas, entre ellas el contrabando de mensajes que transportaba en un lugar donde nadie pensaría buscar. Los neumáticos de bicicletas, un método tan simple que se volvió casi invisible para los ojos de la Gestapo. Era una mezcla perfecta entre ingenio y osadía, una prueba más de que la resistencia no siempre usa armas, sino inteligencia. El escudo de su lindaje nobiliario. A pesar del riesgo permanente, María poseía una ventaja que pocos tenían: su linaje. En una sociedad donde la nobleza todavía imponía respeto y, sobre todo, prejuicio, los nazis simplemente no podían concebir la idea de que una condesa arriesgara su reputación para proteger a quienes consideraban indeseables. Esa arrogancia fue su escudo. Cada inspección fallida, cada sospecha sofocada, cada oficial que abandonaba la mansión vacío de pruebas, era un recordatorio de que su casta era un disfraz natural, tan efectivo como cualquier pasaporte falsificado. María se convirtió en una sombra para el régimen, una mala amenaza que nunca pudieron identificar, una pieza que se movía con sutileza dentro del tablero nazi, siempre un paso adelante de quienes la perseguían. Los caminos hacia la libertad. Su labor no terminaba en la mansión. Cuando las redes de vigilancia se cerraban, María participaba activamente en las rutas de escape, guiando a quienes se atrevían a huir hacia zonas montañosas donde la libertad comenzaba. Sus esfuerzos permitieron que varias personas cruzaran los Alpes, sorteando controles, nieve, frío y agotamiento, hasta alcanzar una vida lejos del peligro inminente del régimen. No todos lo lograban, pero cada victoria era una declaración silenciosa contra Hitler. La humanidad aún respiraba incluso en las zonas más oscuras de su dominio. El día en que la Gestapo entró y perdió. La Gestapo no era ingenua. Sospechaban de muchos aristócratas y eventualmente también de ella. Varias veces irrumpieron en su casa con la intención de descubrir alguna irregularidad, revisando muebles, lámparas, documentos, sótanos y paredes. Pero nunca encontraron nada. Sus escondites estaban diseñados con tal precisión que parecían parte de la estructura original del edificio. Los oficiales, frustrados por la falta de resultados, abandonaban la mansión convencidos de que sus sospechas eran infundadas. Y así, una vez más, la condesa demostraba que el mayor desafío para los nazis no era la fuerza militar, sino la inteligencia de quienes se atrevían a luchar desde la clandestinidad. El legado de una mujer que desafió a Hitler. Después de la guerra, María von Maltzan relató su historia en sus memorias, revelando por fin los detalles de una resistencia que había permanecido oculta durante años. Sin embargo, su verdadero legado no radica en un libro, sino en cada vida que salvó, en cada persona que volvió a caminar por las calles con un nombre seguro, un hogar y un futuro. La condesa no usó armas ni lideró ejércitos, pero se enfrentó a Hitler desde el salón de su propia casa, con un arrojo que desafiaba toda lógica y que la convirtió en una de las figuras más extraordinarias de la resistencia alemana. Y ahora te pregunto, ¿qué fue más determinante en su éxito? ¿Su estatus nobiliario o su audacia personal? Si esta historia te reveló una faceta inesperada de la resistencia contra el nazismo, suscríbete a Sombras del Conflicto para descubrir a más héroes silenciados por la historia. Hasta la próxima.